Y hasta ahora ya estamos junto a Alicia Contreras en Conexión Global para conocer las noticias internacionales que dan cuenta de una posible reunión entre Vladimir Putin y nada menos que Donald Trump. Todo esto después de que se reuniera el delegado presidencial de Donald Trump con el presidente de Rusia. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenas tardes, Mati. Sí, así es. Hoy en la mañana se produjo la visita del enviado especial de Donald Trump a Moscú, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin. Ahí vemos las imágenes. Se trata entonces de Steve Witkoff, que llegó hasta este país y tuvo una reunión de 3 horas, dicen, con el presidente ruso. Esto después de las amenazas de Donald Trump de imponer sanciones económicas si es que no se ponía un alto al fuego en la guerra de Rusia con Ucrania. Esa fecha límite termina este viernes. Todavía no está claro si es que le va a imponer sanciones entonces Estados Unidos a Rusia. Se trataría de 2 tipos de sanciones. Primero, las sanciones hacia Rusia, que no tendría mayor efecto porque es poco el tránsito comercial entre Estados Unidos y Rusia, casi nulo. Pero también hay sanciones secundarias a los países que le compran petróleo a Rusia, y en ese caso entra India y China, y esas serían las sanciones más graves entonces que podría imponer Donald Trump si es que no se llega a un acuerdo con este país para poner fin a esta guerra que ya lleva más de 3 años. Al parecer, dicen que esta reunión fue bien. Incluso Donald Trump aseguró que se podría reunir la próxima semana, primero con Vladimir Putin y después que ocurriera una reunión trilateral entre Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y el mismo Donald Trump. Según las fuentes de la Casa Blanca, ya están trabajando para que se produzca esta reunión que podría ocurrir la próxima semana o la subsiguiente, pero al parecer hay buen ánimo de que esto ocurra. Ahora, Donald Trump también lo ha dicho que antes ya se ha visto con esperanzas de que pueda lograr un acuerdo y que finalmente se ve decepcionado por Vladimir Putin. Escuchemos lo que dijo Donald Trump respecto de esta reunión y también lo que dijo Volodymyr Zelensky tras esta cita. Bueno, hay muchas posibilidades de que hagan una cumbre y aún no hemos determinado dónde. Pero hoy mantuvimos conversaciones muy positivas con el presidente Putin y hay muchas posibilidades de que podamos cerrar la ronda, cerrar el camino. Ese camino fue largo y sigue siendo largo, pero es muy probable que haya una reunión muy pronto. Los líderes europeos también estuvieron presentes en la llamada. Agradezco a cada uno de ellos su apoyo. Hablamos de lo que se dijo en Moscú. Parece que Rusia ahora está más dispuesta a considerar un alto el fuego. La presión sobre ellos está surtiendo efecto. Pero lo principal es asegurarse de que no engañen a nadie en los detalles, ni a nosotros ni a Estados Unidos. Bueno, ya lo decía Volodymyr Zelensky, al parecer Donald Trump también llamó al presidente ucraniano y a los líderes europeos, donde les informó entonces de esta cita de su enviado especial con el presidente ruso Vladimir Putin. Al parecer también la cita con Trump y Putin habría sido sugerida por el mismo mandatario ruso. No tenemos claro si eso es así o no, pero entonces ya los funcionarios de la Casa Blanca estarían trabajando para concretar esta reunión. Por lo general, estas citas, estos encuentros tienen mucho tiempo de planificación, pero estarían haciendo todo entonces para que ocurra la próxima semana o la subsiguiente. Ahora, reiteramos, no sabemos si es que este viernes entonces se van a imponer sanciones, pero ya Donald Trump había amenazado con sanciones de un 50 aranceles, de un 50% a India por la compra de petróleo ruso, y esto afectaría también enormemente a Rusia porque esa es su principal fuente de ingresos. Vamos a ver entonces si se concreta esta reunión la próxima semana, pero hasta ahora no hay ningún acercamiento que pueda decir que hay algún tipo de negociación para un alto al fuego. Rusia y Ucrania hasta ahora no se han reunido, pero podrían encontrarse la próxima semana junto a Donald Trump. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Brasil. Les hemos informado que Jair Bolsonaro está con prisión domiciliaria por decisión del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. Parlamentarios de la oposición protestaron en el Congreso de Brasil y ocuparon durante toda la noche el pleno de la Cámara de Diputados y del Senado para boicotear entonces el trabajo legislativo. Esto en apoyo entonces al expresidente Jair Bolsonaro, porque acusan acá que hay una persecución política y aseguran que el exmandatario no
no traspasó sus medidas cautelares. Según el juez, el Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro no habría respetado esta medida cautelar de no ocupar sus redes sociales después de hacer una videollamada con su hijo en medio de una manifestación en apoyo a Bolsonaro y que después este video se publicara en las redes sociales de sus hijos. Aseguran entonces que esta acción es ilegal y en paralelo el juez Alexandre de Moraes autorizó a la familia de Bolsonaro a visitarlo en su casa en Brasil y autorizó a sus hijos y también a sus nietos. Tenemos un informe de CNN Brasil con las últimas novedades entonces del caso de Jair Bolsonaro. El magistrado Alejandro de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó este miércoles que el expresidente Jair Bolsonaro reciba visitas de sus hijos, cuñadas, nietas y nietos sin necesidad de una autorización previa. Bolsonaro fue detenido el lunes bajo arresto domiciliario. Para Alejandro de Moraes, Bolsonaro no respetó algunas medidas restrictivas que estaban vigentes desde el 18 de julio, al publicar contenido en la red social de sus hijos. En la decisión anterior, el juez había indicado que todas las visitas al Bolsonaro, excepto las de sus abogados, requerirían una autorización previa del Tribunal Supremo. Mientras Moraes hace un gesto de pacificación, la derecha empezó una obstrucción parlamentaria en Congreso de Brasil como una protesta al arresto domiciliario de Bolsonaro. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se quejó y mucho porque sus intenciones son de enviar al Congreso de Brasil un paquete de medidas para ayudar los sectores de economía afectados con los aranceles de 50% de Donald Trump. Gustavo Uribe, de CNN Brasil. Y precisamente mañana jueves 7 de agosto entran en vigor los aranceles de Estados Unidos a Brasil. Son tarifas del 50%, las más altas que va a implementar Estados Unidos precisamente a raíz del juicio en contra de Jair Bolsonaro, quien está siendo acusado de un intento de golpe de Estado. Donald Trump es cercano a Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, se encuentra en Estados Unidos y el mismo Donald Trump le ha dicho que estas tarifas, estos aranceles de un 50% son precisamente por este juicio contra Jair Bolsonaro. Dice que acá hay una cacería de brujas y por el actuar entonces del juez Alexandre de Moraes, quien lidera esta causa. Desde el gobierno de Brasil han insistido que acá los poderes están completamente separados, que la justicia tiene que actuar por su cuenta, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos. Y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva hoy dio una entrevista en la que nuevamente criticó a Donald Trump por imponer estos aranceles, por no negociar con ellos. De hecho, ayer dijo que él no lo va a llamar porque sabe que Donald Trump no quiere hablar con ellos, pero que de todas maneras están buscando soluciones a estos aranceles del 50% que van a comenzar mañana, aunque hay algunos productos que no entran entonces dentro de estas tarifas. Escuchemos lo que dijo el presidente de Brasil. Deixa eu lhe falar uma coisa, presidente da República não pode ficar se humilhando para outro. Les diré algo, un presidente no puede humillarse por otro presidente. Respeto a todos y exijo respeto hacia mí. La forma civilizada de negociar entre dos jefes de Estado es tener la voluntad de tomar la decisión juntos. Podría haberse comunicado con Brasil, podría haber llamado, podría haber propuesto una negociación, pero recibimos la declaración de impuestos de forma completamente autoritaria y no estamos acostumbrados a negociar de esta manera. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Gaza porque hoy se revelaron imágenes aéreas del enclave palestino donde se ve la completa destrucción del lugar tras 2 años de guerra, tras los ataques entonces de parte de Israel que continúan hasta ahora.
Según lo que se sabe de Israel, mañana se va a realizar el gabinete de seguridad donde el gobierno de Israel va a decidir entonces qué hacer en la franja de Gaza, pero Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, insiste entonces en su plan de conquistar la franja de Gaza a pesar de los cuestionamientos a este plan y también de la condena internacional ante esta propuesta. Mañana se van a reunir mientras la crisis humanitaria continúa en la franja de Gaza. Sigue la escasez de alimentos y de combustible, sigue también la ayuda aérea que ha sido cuestionada también por lo peligrosa que es para los gazatíes, y han entrado más camiones entonces para entregar ayuda humanitaria. CNN hizo un informe de la búsqueda de una niña de 12 años para llevar alimento a su hogar. Veamos. In the summer heat, the walk to the soup kitchen gets longer and more tiring, especially with the lack of food. Parents here say they are keeping their children indoors, no play or any movement that could sap the little energy they have. Everyone is exhausted. The choices for children like Jenna are to wait at the back or get squashed at the front. لو في قال لي حبة عدس تسند بطولنا نقدر نتحرك. عندنا 5 أطفال وأنا 6. أنا من امبارح. She says they haven't eaten since yesterday. Most people here are clamoring for their only meal of the day. The soup kitchen might not be open tomorrow or the day after. It's already serving much less food than months before. And there is no guarantee everyone here would get a serving of soup and carry it back. The blisters and scars tell of how many times boiling soup has burnt these hands, stoking disappointment and frustration among the weakest in the crowd. Returning home with a bowl of lentil soup is an achievement, no matter how small. أنا رحت علشان خاطر الصغار يأكلوا يعني وأنا معهم، فرحت كانت صعوبة حريق وكانت يعني حريق ورمي حجار وهجوم، فبألف عافية عبيت. We first met Jenna in May, when she stepped up to take care of her ailing parents and siblings after her family says an Israeli sniper shot her brother dead. Back then, Israel had just ended a total blockade of Gaza that lasted 2.5 months. Under international pressure, Israel has allowed a trickle of aid that remains out of reach for families like Jenna's, who cannot fight over 8 trucks or afford to buy the looted food. They've grown weaker over the past 2 months, like those around them in Gaza City, where the UN says the famine threshold for acute malnutrition has been reached. And like thousands of children across Gaza, these kids too have visited clinics due to malnutrition several times. Jenna's mother fears for her daughter's life. حتى صارت تمشي يعني بنتفل انت فبهتوني تقول لي صارت معي دوخ. Jenna feels the weight of this responsibility to keep her family alive. كانت صعبة، بقينا نصحى بالجوع وننام بالجوع، كله كانت جوع عمي تقول لي روحي يعني عبي مي دوبي بدي أشيل سطلين أقع، لو قعدت أنا من دو يجيب لهم حطب من دو يعبي لهم مي فيش، أنا اللي شايلها. عبير سلمان, CNN, Jerusalem. Al menos 20 personas murieron en las últimas horas porque se volcó un camión de ayuda humanitaria en Gaza. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Japón porque se realizó la conmemoración entonces de los 80 años del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, una conmemoración que se realiza en medio de las nuevas amenazas nucleares en el mundo. Michelle Recasens tiene el informe. 80 años después de la bomba nuclear de Hiroshima, esta ciudad japonesa no solo recuerda a todos uno de los episodios más desgarradores de la historia reciente, sino que también advierte. Miles de personas se reunieron para conmemorar a las víctimas en el Parque Memorial de la Paz. La ciudad, que un día quedó en cenizas, hoy es un símbolo de reconstrucción y resiliencia frente a la amenaza nuclear actual. La frustración también crece entre quienes han dedicado su vida al activismo contra las armas nucleares. Masako Wada tenía apenas 1 año cuando cayó la bomba.
Su vida, como la de miles de sobrevivientes, se convirtió en un testimonio viviente de una tragedia que no debe repetirse. Los estados que no tienen armas nucleares y los hibakuchas se sintieron frustrados por el incumplimiento por parte de los estados que sí tienen armas nucleares de su obligación de implementar el Tratado de No Proliferación. El Tratado de No Proliferación Nuclear busca evitar la expansión de las armas nucleares, promover su desarme y fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. Sin embargo, en un contexto internacional marcado por tensiones, el mensaje de Hiroshima choca con una realidad preocupante. La amenaza nuclear ha vuelto a instalarse como alternativa en el discurso político global. Debemos ser honestos, nos encontramos al borde de una nueva e inestable era nuclear. Las potencias nucleares están modernizando sus arsenales. Nuevas naciones buscan estas armas. Los tratados de desarme se están derrumbando y en los conflictos actuales, la amenaza del uso de armas nucleares se está volviendo a la retórica pública. Los cálculos estiman que unas 200.000 personas perdieron la vida ese 6 de agosto de 1945. No solo producto de la explosión, sino que también por los efectos de la radiación y las quemaduras. Por eso el llamado encarecido que cada año realizan las autoridades japonesas y los supervivientes. No debemos repetir la tragedia que asoló Hiroshima y Nagasaki. Es responsabilidad de nuestro país, como única nación que ha sufrido bombardeos atómicos, defender los 3 principios no nucleares y liderar la iniciativa global para un mundo sin armas nucleares. Debemos hacer todo lo posible para lograr un mundo sin guerras nucleares y, en última instancia, un mundo sin armas nucleares. El conflicto entre Rusia y Ucrania y la tensión en Medio Oriente son algunos de los frentes donde ha sonado la retórica nuclear. En medio de la incertidumbre global, voces como la del líder de la Iglesia Católica llaman a reemplazar la amenaza por el diálogo. Espero que en el mundo contemporáneo, marcado por fuertes tensiones y conflictos sangrientos, la seguridad ilusoria basada en la amenaza de la destrucción mutua dé paso a los instrumentos de justicia, a la práctica del diálogo y a la confianza en la fraternidad. A 8 décadas del primer ataque nuclear de la historia, la ciudad japonesa recuerda su pasado y hace un llamado a no repetirlo. Bueno, y esto entonces abre el debate sobre la erradicación entonces de las armas nucleares, no solo no proliferar, sino también prohibirlas. Ese es el llamado que hace la comunidad internacional, pero de todas maneras los países más poderosos tienen armas nucleares, ya lo hemos visto. Rusia, Estados Unidos, India, Pakistán tienen armas nucleares. Son 9 naciones las que tienen este tipo de armas. Little Boy se llama la bomba que cayó sobre Hiroshima, una paradoja. Y hoy día la bomba B-83, que es la más grande que se ha desarrollado bomba nuclear, tiene 80 veces más capacidad destructiva que la de Hiroshima, pero hay otras que tienen solamente el 2% de la que tiene Hiroshima, por lo tanto, digamos, peligrosamente esas sí podrían llegar a ser utilizadas. Así que bueno, es una amenaza constante y sobre todo, claro, que nos hace pensar en momentos como este. Alicia, muchas gracias por esta entrega. ¿Qué tenemos hoy en Conexión Global Prime? Así es, aprovecho entonces, vamos a analizar el tema de El Salvador, qué está pasando con Nayib Bukele después de que se aprobara la reelección indefinida. Ya muchos dicen que entonces se abre el camino para un líder eterno en El Salvador. Alguien que llegó elegido democráticamente se ha convertido en un autoritario. Bien, muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Hoy es Noticia y sigan junto a nosotros porque hoy llega a esta hora una edición especial de Agenda Económica con candidatos presidenciales. Hoy día, Franco Parisi. Hasta mañana.